Hola y bienvenidos amigos de Audio Prolapse. Bienvenidos en este vídeo donde les voy a mostrar algunos consejos que a mí personalmente me había gustado saber cuando estaba empezando a dedicarme exactamente en la mezcla de audio, o dicho de otra manera, cuando estaba penetrando en el mundo de audio. Ya sé que este vídeo puede tener una duración un poco más grande, pero simplemente no se pueden explicar todas estas cosas en un vídeo con una duración de 5 minutos. Así que les invito que miren este vídeo hasta el final para ver exactamente todos los consejos que les voy a dar para realizar una mezcla con éxito y para no cometer los errores que muchos usuarios están cometiendo. Pero antes de esto, les voy a invitar también que visiten la página de Audio Prolapse, donde hay una gran variedad de videotutoriales de mezcla y de masterización. En sentido, ahí podemos encontrar tutoriales de mezcla con diferentes aplicaciones de mezcla y de los errores de mezcla que podemos cometer, ya que esto también es muy importante de ver los errores que podemos cometer para no cometer estos errores. Tenemos 10 errores de mezcla con reverberaciones, con delays, 10 errores de panoramización, etcétera, etcétera. Así que les invito que visiten la página de Audio Prolapse, donde hay diferentes tutoriales y hay descuentos muy grandes ahora. Y también les invito que os suscribáis, que comentéis o que le deis me gusta si les ha gustado el vídeo. Pero ahora empezando exactamente con el primer consejo que les voy a dar. Exactamente el primer consejo es de conocer nuestros auriculares y nuestros monitores, ya que cada auricular y cada monitor de estudio tiene o puede proporcionarnos un sonido diferente. Exactamente por este motivo, en los estudios profesionales o también muchos usuarios tienen más que un par de monitores, exactamente para escuchar en una situación diferente la mezcla que han realizado. Y esto es algo muy importante de conocer los altavoces o los auriculares que tenemos, ya que cada uno de estos monitores o auriculares puede proporcionarnos un sonido diferente y tienen una respuesta de sonido diferente. Exactamente esto lo podemos hacer escuchando mucha música, exactamente a través de estos auriculares o monitores. De tal manera, si estamos escuchando un tema, por ejemplo, un tema conocido que ya sabemos que suena bien en cualquier sitio, pero si este tema tiene una predominancia de las frecuencias graves o una carencia de frecuencias graves, o por ejemplo tiene frecuencias agudas muy prominentes, esto significa que la respuesta de estos monitores o estos auriculares suele pronunciar más exactamente este rango de frecuencias, o escuchando unos monitores de estudio, si tenemos una carencia de graves o graves muy prominentes, lo mismo es válido para las frecuencias agudas o medias. Esto significa que esto puede ser un problema de acústica de la habitación o del estudio que estamos trabajando. De tal manera, podemos corregir exactamente estos problemas de acústica o simplemente podemos saber que exactamente en esta habitación que estamos mezclando tenemos este problema, que vamos a tener unos graves, por ejemplo, muy prominentes, o que las frecuencias graves directamente están desapareciendo y nosotros estamos empujando demasiado las frecuencias graves, ya que exactamente gracias a esta habitación y esta carencia de graves, nosotros estamos empujando las graves, pero luego escuchando en otro sitio esta mezcla, vamos a tener unos graves demasiado bombeantes y demasiado prominentes. Así que esto es algo muy importante de conocer nuestros auriculares o nuestros monitores de estudio, ya que conociendo bien el sonido que nos pueden proporcionar, ya escuchando una mezcla, sabemos si esta mezcla va a tener este sonido también escuchándola en otros sitios. El segundo consejo que les voy a dar es la importancia de preparar una sesión. No importa si es una sesión de grabación o de mezcla. A ningún artista le gusta, se está pagando por el tiempo en un estudio profesional, por ejemplo, que cuando va en este estudio, el técnico de mezcla
empieza a configurar su secuenciador, su equipo, y se han perdido 2 horas por los cuales este artista tiene que pagar, ya que el artista está pagando por el tiempo dentro en este estudio. Así que si tenemos una sesión de grabación, tenemos que preparar, si estamos utilizando equipo externo, todas las conexiones, tenemos que preparar la sesión. Y esto es algo muy importante también si nosotros estamos empezando una mezcla, no importa si es dentro de un estudio o en nuestro estudio en casa. Ya que si no tenemos la sesión preparada para una mezcla y vamos a empezar la mezcla con una sesión como esta, que podéis ver ahora en la pantalla, podéis ver aquí tengo varias pistas con diferentes nombres, con el mismo color. La verdad es que no se entiende nada. Si yo tendría que hacer una mezcla como esta, perdería más tiempo buscando el sonido y buscando las pistas adecuadas que concentrándome, mezclando este tema, abriendo el mezclador. Pues, ¿qué es esto? Aquí no se entiende nada. Aparte de esto, si tenemos una sesión con más pistas, ya que esta sesión tiene únicamente 44 pistas, pero podríamos tener hasta 70, 80 pistas. Ya podéis imaginar el lío que se va a crear. Así que antes de empezar de mezclar, algo muy importante, preparar nuestra sesión para la mezcla, dar a cada una de estas pistas el nombre apropiado, de tal manera cuando estamos visualizando esta pista, sabemos lo que hay dentro, darle colores a cada uno de estos grupos de pistas, a los vocales, a la percusión, a las guitarras, etcétera, etcétera. Aparte de esto, limpiar las pistas del audio innecesario. ¿Qué significa esto? Aquí podemos observar todas estas pistas. Podéis observar esta pista. Dándole zoom, podemos ver todos estos huecos donde no hay sonido. Podéis ver que aquí, por ejemplo, observando lo mismo, observando estos vocales, podéis ver que esta pista únicamente tiene una información útil al final. Aquí no hay nada. ¿Por qué tenemos que limpiar todas estas pistas? Por el simple motivo porque aquí, y aún más estamos tratando una grabación real, es casi seguro que podemos obtener ruido de fondo. Este ruido de fondo se está acumulando y ensuciando toda la mezcla, así que quitamos todas las partes innecesarias. Podéis ver aquí, la única parte que tiene una información es al final, así que borramos estas partes innecesarias. Aquí, lo mismo. Voy a borrar absolutamente todas estas partes, dejando únicamente la parte donde hay un sonido. De tal manera estamos previniendo ruidos no deseados. Y aparte de esto, por más increíble que parece, el ordenador va a consumir menos CPU, ya que si tenemos archivos como estos, el ordenador, no importa si aquí hay una información, el ordenador tiene que procesar este pasaje, no importa si hay audio dentro o no, el ordenador tiene que procesar este pasaje para detectar dónde hay una información y dónde no hay. Así que va a consumir más CPU. Limpiando todas estas partes, estamos previniendo ruidos no deseados y estamos ahorrando del CPU de nuestro ordenador. ¿Cómo tiene que parecer una sesión ya lista antes de empezar la mezcla? Pues una sesión ya lista antes de empezar la mezcla va a tener este aspecto. Los vocales tienen un color, los back vocales tienen otro color, la percusión tiene otro color, las guitarras, cada uno de estos grupos tiene su color asociado. Todas las pistas están renombradas de tal manera que podría identificarlos de una manera muy rápida. Podéis ver todos los pasajes de audio donde no hay una información están limpios. Lo mismo es válido aquí, observando los back vocals. Podéis ver el aspecto que tienen una vez que he limpiado todas las partes innecesarias. Luego, para obtener y para navegar de una manera más rápida
he creado carpetas con cada una de estas secciones: lead vocal, back vocal, percusiones, bajos, guitarras. Si ahora abro todas las carpetas, pues voy a obtener algo así. Es mucho más difícil de navegar. Pero si tengo diferentes carpetas, digamos que me gustaría abrir únicamente esta carpeta. Nada más fácil que abrir únicamente esta carpeta, navegar entre ella, hacer la mezcla. He terminado, pues podría cerrarla. Vamos a abrir únicamente los vocales. Ya está. También es algo muy importante. Si queremos ahorrarnos tiempo, aprendemos los atajos de teclado, ya que ahora me gustaría visualizar el mezclador. En vez de irme aquí, ventana, y buscar dónde está la ventana y el menú del mezclador, únicamente apretando una tecla, ya estoy dentro en el mezclador. Me gustaría visualizar una pista. Ya está, estoy visualizando los vocales. Me gustaría visualizar los back vocals. Aquí están los back vocals. Ya estoy cerrando y estoy haciendo todo esto utilizando atajos de teclado. Me gustaría cerrar el mezclador. Ya está. Me gustaría hacer una automatización. Ya está toda la información disponible. Y aquí están todas las pistas, podría ser ya las automatizaciones. Esto es algo muy importante también, de aprender los atajos de teclado que vamos a utilizar más. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, abriendo aquí, solo para darle un ejemplo, aquí tengo un ecualizador. En vez de hacer clic aquí, luego aquí, con un atajo de teclado podría abrir y cerrar este plugin. Algo muy rápido y algo muy cómodo. Pero lo más importante es organizamos nuestras sesiones. Una sesión antes de empezar la mezcla, ya lista para la mezcla, va a tener un aspecto como este. Todas las pistas tienen su color, todas las pistas están bien renombradas y todas las pistas están empaquetadas. Aparte de esto, si tenemos más que un bombo, por ejemplo, digamos que estas 3 pistas son 3 pistas de diferentes bombos, pues vamos a crear una carpeta únicamente para estos bombos, y de tal manera estamos teniendo una carpeta para toda la percusión y una carpeta independiente para todos los bombos que están dentro. De tal manera podría procesar estos bombos con el mismo ecualizador, con el mismo compresor, y aparte de esto, ya sé que todos están dentro. Es algo muy cómodo y muy organizado. Así que este es uno de los puntos más importantes antes de empezar una mezcla. Tenemos que organizar y preparar nuestra mezcla de tal manera. Luego tenemos que hacer una mezcla estática. ¿Qué significa esto? Una vez que hemos preparado toda la sesión, podéis ver, ya hemos visto todo está bien organizado. Tenemos que hacer una mezcla estática. ¿Qué significa una mezcla estática? Simplemente de hacer como una mezcla inicial únicamente con las panoramizaciones de todas las pistas y con los faders. No les recomiendo que hagamos una mezcla inicial, digamos, una mezcla estática, también insertando ecualizaciones y compresiones, porque esto va a cambiar ya el sonido de la mezcla y la posición de cada una de estas pistas en la mezcla. Únicamente haciendo una mezcla estática con la panoramización y con los faders, ya estamos obteniendo como un cuadro de la mezcla que tenemos y ya podemos empezar a tomar decisiones. Bien, voy a empezar con este y este efecto. Por ejemplo, ecualizando los vocales. Una vez que he tenido esta sensación de toda la mezcla, ahora podría empezar a utilizar efectos. Así que mi consejo es únicamente una mezcla estática con las panoramizaciones y con los faders. ¿Y qué aspecto tiene una mezcla estática? Pues esto es una mezcla estática. Podéis ver, aquí tengo ya todos los volúmenes ajustados y todas las panoramizaciones de todas las pistas ajustados. No tengo envíos, no tengo inserciones, no tengo absolutamente nada. Únicamente he creado las carpetas
de todas las pistas, las panoramizaciones y los niveles de los faders. Ya tengo una mezcla estática que me permite de hacerme una idea de todo el tema y de toda la mezcla que voy a obtener. Ahora ya estoy listo para empezar a procesar las pistas, pero esta es una limpia mezcla estática, sin efectos, sin envíos, sin nada. Así que este es mi tercer consejo, o tercer o el cuarto, ya no me acuerdo. Pero hacer una mezcla estática una vez que hemos preparado la sesión y ya estamos listos para empezar con el trabajo. Otro consejo muy útil es comprobando cómo suenan nuestras pistas estéreo en mono, ya que de tal manera podemos detectar problemas de fase, ya que una pista, enviándola a diferentes auxiliares, por ejemplo, si tenemos reverberaciones, etcétera, etcétera, pues exactamente esta señal doblada, digamos, que sale por la reverb o por otro efecto, puede tener problemas y puede causar cancelaciones de fase. Ya tenía un vídeo donde estaba explicando un truco de ecualización y las personas que han visto este vídeo ya saben que si tengo como una copia exacta de la señal enviada a otra pista, invirtiendo la fase, estoy cancelando por completo la señal. Y no estoy diciendo que va a pasar esto, pero pueden ocurrir cancelaciones de fase en determinados rangos de frecuencias y por este motivo, por ejemplo, no tenemos que sorprendernos si de una vez los subgraves de nuestro bajo desaparecen. A lo mejor se han creado estas cancelaciones y esto puede ser en las frecuencias graves, medias, medio agudas o agudas. Exactamente por este motivo les recomiendo que comprobamos las pistas de estéreo convirtiéndolas, simplemente cambiando de estéreo a mono. De tal manera nos vamos a asegurar que no tenemos estos problemas de cancelaciones de fase. Y también vamos a comprobar cómo se escucha esta mezcla en equipos donde aún se reproducen en mono, ya que por más increíble que parece, existen aún equipos y también en muchos lugares exactamente tenemos una reproducción en mono. Y si tenemos estos problemas escuchando nuestra mezcla en un sitio como este, no tenemos que sorprendernos si nuestra mezcla tiene un sonido totalmente diferente. Así que comprobamos estas cancelaciones de fase y cómo suena nuestra mezcla en un formato de mono, convirtiendo únicamente para hacer esta comprobación las pistas de estéreo en mono, ya que podéis ver lo que ocurre cuando dos pistas están en fase. Dos pistas sin fase, estamos obteniendo un resultado así. Dos pistas que están a 180 grados de diferencia, estamos obteniendo cero, silencio, ya que se están cancelando. Y cuando estoy diciendo que esto puede pasar, no significa que tenemos que obtener un gráfico como este. Simplemente podemos obtener ondas de sonido con un desplazamiento que ya está cancelando algunas frecuencias. Así que este es mi otro consejo, comprobamos estas pistas en mono. Otro consejo que es muy importante. Muchas veces cuando una mezcla tiene un problema, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Pues voy a escuchar esta pista en solo, a ver si esta pista está causando este problema. No, no es esta. Vamos a silenciar esta pista para ver si esta tiene el problema. Esto puede ser eficaz, pero la manera más eficaz es utilizando el botoncito de mutear. Ahora, dándole mutear a esta pista, estoy escuchando si aún tengo este problema. Pues no, no es esta pista. Muteando esta o esta, pues bien, muteando esta pista, el problema desaparece. Ya sé que esta pista está causando el problema y luego podría tratarla exactamente para resolver este problema. Muchas veces, utilizando el control de mutear, puede ser mucho más eficaz que utilizando el control de solo, intentando de encontrar la pista que está causando problemas o que no suena bien en la mezcla. Así que les recomiendo utilicemos más este control de mutear para encontrar un problema
no deseado o simplemente algo que no encaja bien en la mezcla. Y hablando del control de solo, todos estamos utilizando este control, por ejemplo, ecualizando o procesando una pista. En solo es normal que escuchemos mejor esta pista, pero no cometemos este error que cometen muchos, de perder media hora procesando, ecualizando o hacer cualquier cosa en esta pista sin escuchar esta pista en contexto con toda la mezcla. Ya que yo personalmente cometía este error ya hace muchos años, ecualizando una pista y al final consiguiendo un sonido y diciendo que bien suena esta pista. Y luego, escuchando esta pista en contexto con todas las demás, esta pista simplemente se perdía o no encajaba nada con todas las demás pistas. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que procesar y perder todo este tiempo de nuevo. Así que, como he dicho ya, es normal que ecualicemos o procesemos una pista en solo, pero ecualizando por ejemplo esta pista, y una vez que hemos hecho algunos ajustes, quitamos este control de solo para escuchar cómo encaja en toda la mezcla. Todo el rato tenemos que tener en consideración cómo suena esta pista con las demás pistas, y muchas veces es mejor hacer los retoques finales de ecualización o compresión exactamente escuchando toda la mezcla para saber el sonido final que vamos a obtener con todos estos efectos que estamos utilizando. Luego, otro consejo: cuando estamos haciendo una mezcla y cuando estamos procesando una pista, hagamos que esta pista sea ecualizada o procesada ya con el contexto de las demás pistas, ya que muchas veces, por ejemplo, un vocal o unas guitarras, me gustaría que suenen de una manera, pero teniendo ya una idea de cómo me gustaría que sea la mezcla, trabajar en contexto o con una idea. Me gustaría que estas guitarras suenan un poco más alejadas de todas las demás pistas, como algo que proviene por detrás, por ejemplo. Pues ya sé que tendría que hacer unas reverberaciones, unas ecualizaciones para conseguir este efecto. Tenemos que tener un contexto teniendo en cuenta que la mezcla es como un cuento que tiene que encajar y que tiene que contarnos una historia, contarnos algo. Esta sería la manera más fácil de saber lo que queremos hacer con cada una de estas pistas. Luego, algo muy importante. Muchos usuarios, y yo también personalmente, antes cometía este error. Tenemos que ecualizar nuestros efectos. No tenemos que enviar la señal a una reverberación y pensar, bien, ya está todo. No, la mayoría de los plugins de reverberación ya tienen dentro incorporados opciones para ecualizar el sonido. O si nuestra reverberación o plugin no ofrece esta opción, simplemente podemos insertar un ecualizador después, ya que esto nos va a permitir para que la señal reverberante encaje mejor en la mezcla y mejor con la pista que estamos enviando a esta reverberación. Y lo más importante es que no va a ensuciar la reverberación. Ya podéis imaginar, si tengo 5 reverberaciones y cada una se está desparciendo en un espacio, el lío que se va a crear. Y exactamente en esta imagen que estáis visualizando ahora se puede ver el famoso truco de Abbey Road, de los estudios de Abbey Road. Podéis ver todas las frecuencias graves y todas las frecuencias agudas están acortadas, conservando únicamente esta parte útil de la reverberación. Y aparte de esto no va a provocar exactamente que la señal reverberante está esparcida por todos los lados. Así que esto es algo muy importante de hacer: ecualizar nuestros efectos de reverberación o de delay. Vamos a conseguir una mezcla mucho más limpia, un sonido más compacto y más concentrado. Y también podemos utilizar
compresiones. Una vez que hemos ecualizado la señal, podemos comprimir esta señal reverberante y vamos a obtener un sonido mucho más compacto que encaje mejor en toda la mezcla. Así que este es otro consejo y que muchos usuarios cometen este error de no ecualizar sus efectos o sus pistas de envíos. Y casi ya hemos llegado al final de este vídeo. Otro aspecto muy importante es crear automatizaciones. Si no creamos automatizaciones, vamos a tener una mezcla muy estática. La automatización da vida a la mezcla. La automatización está creando movimiento en la mezcla. ¿Y qué significa esto? Que podría automatizar los mismos envíos. En un determinado momento estoy enviando más señal y en otro menos. Que podría automatizar mis efectos. De tal manera podría tener, por ejemplo, en un vocal, que en un momento tenga más reverb, en otro menos. Primero, que estoy creando esta diversidad, y segundo, puede encajar mucho mejor en la mezcla. La automatización es fundamental en una mezcla. Podemos automatizar cualquier parámetro, cualquier plugin en una mezcla, creando movimiento, creando diversidad, y no vamos a tener esta mezcla estática que todo el rato suena de la misma manera. Y podéis ver el aspecto que tiene una mezcla ya con las automatizaciones creadas. Abriendo las automatizaciones, aquí podéis ver que tengo diferentes automatizaciones del volumen, tengo diferentes automatizaciones de los mismos envíos de las pistas que ahora, por ejemplo, no se vean, porque tendría que seleccionar estas automatizaciones ya en este menú. Podéis ver que aquí están diferentes automatizaciones que he creado para estos pasajes en sentido. Podéis ver que de tal manera estoy creando movimiento, de tal manera estoy creando diversidad, enviando más señal o menos señal a diferentes auxiliares y también creando automatizaciones de los mismos efectos o de las mismas inserciones en una mezcla. Así que este es otro consejo. Siempre automaticemos nuestras mezclas. No nos quedamos así con una mezcla estática. Y al final, el último consejo que les voy a dar: descansar. Esto es algo muy importante también. Tenemos que descansar. No podemos sentarnos y todo el día hacer una mezcla. Esto va a provocar un cansancio auditivo, que al final vamos a hacer cambios y ecualizaciones que es muy probable que el día siguiente teníamos que retocar todo, ya que cuando tenemos un cansancio auditivo, el oído ya no tiene esta percepción del sonido que cuando nuestros oídos están descansados. Esto es algo muy importante. Hacemos una mezcla 2 horas y descansamos al menos 15-20 minutos. De tal manera, nuestros oídos y nuestra mente va a descansar. Así que nunca hagamos este error que yo también personalmente al principio cometía. Me sentaba y todo el día vamos a mezclar, pero al final no conseguía nada, ya que muchas veces el día siguiente, cuando escuchaba lo que he hecho, decía: madre mía, pero ¿por qué esto suena tan mal? Así que este es mi último consejo: descansar, chicos y chicas. Esto es algo muy importante. Descansar, comer algo. Por este motivo, en muchos estudios profesionales podemos encontrar siempre algo para picar, ya que también los técnicos de mezcla tienen que comer algo, que picar algo, para beber algo. Esto es algo fundamental. Descansar, comer y beber. Los líquidos son muy importantes, ya que muchas veces sentándonos nos olvidemos de todo. No voy a comer, no voy a beber nada, tendría que terminar la mezcla. No, esto no va a hacer que vas a terminar tu trabajo antes. Al final los resultados van a ser mucho peor que si comes, descansas y bebes agua. Vete a fumar un cigarrillo, descansa un poco para que tus oídos descansen. Así que este es mi último consejo
y es final de este vídeo. Les agradecería vuestro apoyo suscribiéndolos, comentando o dándole me gusta si les ha gustado el vídeo. Gracias y hasta luego.